Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Estoy haciendo este pequeño video para convocarlos para el día de mañana a las 6:30, como todos los domingos, pero recordándoles que mañana es un día especial, es el día del Yom Kippur, el día de la Santa Convocación de Yom Kippur, que es la convocación de la reconciliación. Les pido que preparen sus corazones porque mañana es un día muy especial, es un día en el que conmemoramos la muerte de nuestro Señor Yeshua por mandato de nuestro Padre Dios como un sacrificio eterno hecho una vez y para siempre. Y es importante entender que esta obra maravillosa, disculpen, esta obra Esta obra maravillosa maravillosa. es algo que debemos de recordar y conmemorar. Hay 7 convocaciones santas que la palabra del Señor mandan, nos manda a hacer cada año. Esta es la penúltima, o sea, la sexta convocación, que es el día 10 del mes de Tishrei, del séptimo mes del calendario israelita. Nosotros, como el Israel de Dios, estamos obligados a recordar el tipo y sombra de lo que significa esta santa convocación. Convocación significa una reunión del pueblo de Dios, convocado, llamado por Dios. ¿Para qué? Para que Él con nosotros pueda impartir su gracia bienaventurada por medio de su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yeshua que está en nosotros. Es importante que guardemos esta convocación santa del día de mañana, desde mañana domingo, a partir de el sunset del ocaso, a las 6:20, 6:30, donde se pone el sol, empieza este día de 24 horas hasta el lunes a la misma hora. La palabra del Señor nos manda a que sea un día donde guardemos un día de reposo especial, un día donde celebremos lo que Yeshua hizo por nosotros en la cruz. Vayamos a la palabra del Señor, a ver lo que la Escritura dice en Hebreos. Voy a hablar brevemente, en menos de 10 minutos, para que pongamos en vista el día de mañana también el santificar este día para el Señor. Es un día, es la conmemoración santa de Jehová más importante de todo el año, porque esta conmemoración habla de la redención que Dios hace por medio de Yeshua, su Hijo, a favor nuestro. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo un poquito más adelante. Gloria al Señor. Dice así, versículo 11 del capítulo 9 de Hebreos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la sangre de Hameshiach, el cual, mediante el Espíritu eterno, el Espíritu de Jehová, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cuanto más esta sangre limpiará no solamente la carne, sino vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Las obras muertas son acciones hechas para tratar de justificarnos delante de Dios. Tradiciones de los ancianos que no tenían ningún poder, mas la palabra del Señor hizo que hubiera un tipo y una sombra de lo que Jesús había de hacer en el futuro, para que toda la obra que se iba a hacer en el futuro recayera de una manera sobrenatural al pasado. En otras palabras, que ellos pudieran disfrutar de ese sacrificio que iba a efectuarse en el futuro.
Entonces, esa sombra iba del futuro hacia el pasado para traer protección de el pueblo de Israel, que somos nosotros, la Israel de Dios, protección del pecado, de la enfermedad, de las obras de las tinieblas, en los méritos de lo que Yeshua habría de hacer en el futuro. Entonces dice así, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará? Vamos a leerlo otra vez, un poquito, disculpen, versículo, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto o de un pacto que ha sido renovado en la sangre de Jesús, para que interviniendo muerte, en este caso la muerte de Yeshua, como el macho cabrío que era sacrificado para la redención cuya sangre entraba en el altar de oro solamente una vez cada año, en el 10º día del 7º mes, como el día que se celebra, vamos a celebrar mañana. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces acá dice que debía haber una muerte para la remisión, o sea, para que sean quitados de en medio los pecados que había entre el Padre Dios, Jehová, y el pueblo de Dios, Israel de Dios, para la remisión de las transgresiones, para todos esos pecados que habían sido acumulados en el pueblo de Israel y que estaban esperando una cuenta por pagar a que Cristo viniera y derramara su sangre, la sangre del bendito Cohen Gadol, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, a favor de su pueblo, nosotros. El cuerpo de Cristo, la iglesia, el templo viviente de Dios, la vid verdadera o el buen olivo, donde estamos injertados, como la Israel de Dios. Entonces, los llamados, dice, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, todos nosotros, recibamos la herencia, la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es esa promesa de esa herencia eterna? Consta de varias partes. Número uno, que Dios vendría a vivir en nosotros y que seríamos su pueblo y que habitaríamos en la tierra perpetuamente. Que habría una resurrección, de acuerdo a la resurrección de Yeshua. Que nosotros, más los justos, habitarán en la tierra y morarán por siempre en ella. Que vamos a heredar toda la zona de la Israel que está ahorita en lucha. Esa es la parte que Dios ha dado para nosotros, su pueblo, los que creemos en el Mesías, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entonces, esa promesa de la herencia eterna, de la vida eterna de Dios en nosotros, del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, que ya está en nosotros por el Espíritu de Dios, esa es la herencia eterna, haber sido rociado con la sangre de Jesús, haber sido separado e injertado en el buen olivo y ser parte de los pámpanos dentro de la higuera, que es Yeshua. Porque donde hay testamento, donde hay pacto, es necesario que intervenga la muerte del que hace el pacto, porque el pacto con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, con lana escarlata y hisopo y roció el mismo libro también a todo el pueblo y también a todo el pueblo. Esparció sangre sobre los mandamientos que estaban escritos en un rollo y derramó sangre sobre todo el pueblo. Ese era el pacto que tenía que hacer, tenía que morir esos becerros, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. El pacto de sangre era un documento sellado entre Dios, dos partes, ¿no? En este caso, Dios y su pueblo. Era un pacto de matrimonio entre Dios, que iba a ser nuestro esposo, nuestro marido, eh, la novia de la iglesia, nosotros somos la novia y Dios es el esposo, el marido, dice la Biblia, por medio de Yeshua.
Y dice, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué casi todo? Porque también había una purificación por el agua de la vaca lazana, de la vaca Heifer, que representa a Jesucristo, de las cenizas de Yeshua derramada por nosotros para santificarnos, que se hacía fuera del campamento. Continúa en el versículo 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Jesús no entra en el templo hecho en Jerusalén, entra en el templo de Dios en la presencia de Jehová, nuestro Padre, en el cielo, ¿no? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, en el verdadero santuario, donde está Jehová, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, por nosotros tomando nuestro lugar. Y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, en el pacto del sacerdocio arónico. Pero ahora estamos bajo el sacerdocio según el orden de Melquisedec, hecho una vez y para siempre. Siglo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Eso significa que lo que Jesús hizo, quitó la barrera que tenía Dios de contactar con su pueblo, los redimidos, y quitó, redimió, mandó fuera en lo profundo del mar, lo deshizo el pecado. De ahí en adelante, cada vez que nosotros cometemos un error, debemos de arrepentirnos de la presencia del Señor, como dice la Escritura, un acto de reconciliación que es holocausto, y después del holocausto, perdón, primero es la expiación, que es la reconciliación, y después de la expiación o la reconciliación viene el holocausto o presentar adoración verdadera a Dios, ¿no? Levantando manos santas, sin ira ni contienda, sin pecado, o sea, después de haber hecho la expiación o la reconciliación, que es el arrepentimiento en el caso de que uno peque en un día, ¿no? De alguna manera. Versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y un poquito de Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Noten que acá está hablando de la ley en cuanto a la presentación en el Yom Kippur de la sangre del macho cabrío. No está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la ley del sacerdocio levítico. No nos olvidemos eso, porque si hay un cambio de sacerdocio del sacerdocio levítico al sacerdocio según el orden de Melquisedec y universal, en el cual nosotros estamos bajo el sacerdocio de nuestro Cohen Gadol, quien es Yeshua, Cohen Gadol o sumo sacerdote, ¿no? Entonces, en ese caso el sacrificio sacerdotal que se hacía el día de Yom Kippur antiguamente en el templo de Jerusalén, nunca podía, por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan, porque se ofrecía cada año, pues justamente. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, entonces ¿para qué se hacía? Porque era tipo y sombra de lo que había de venir. Era para celebrar algo que todavía no había sido efectuado, que era la muerte de Cristo, para que la sombra de la proyección de la gracia de Dios por medio de Jesucristo viniera del futuro al pasado, del futuro para ellos al presente para ellos. Ahora es de nosotros del pasado al presente. Versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo dice,
Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dijes, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. ¿Cuál es lo último? El pacto en la sangre de Yeshua. Como dijo Jesús en la Santa Cena del Pesaj, de la Pascua, dijo, este es el nuevo pacto o la renovación del pacto en mi sangre. Versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, ¿no? En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecho una vez y para siempre. No nos olvidemos eso. Ya Dios no tiene enemistad contra la raza humana porque Yeshua derramó su sangre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados en el templo que estaba en Jerusalén antes del año 70. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pues porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿Cuáles son sus leyes? El pacto que Dios hizo con nosotros, Deuteronomio 4:13. Y Él nos dio su pacto, los 10 mandamientos. Pondré mis leyes. Es un pacto renovado con las mismas leyes. No hay cambio de ley, salvo la ley del sacerdocio arónico, levítico, por el sacerdocio según el orden de Melquisedec, con los mismos 10 mandamientos y con el 11.º mandamiento que hemos visto, que es el que creamos en el nombre de Jesucristo su Hijo y nos amamos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y en sus mentes las escribiré. El nuevo pacto es con la casa de Israel, donde pone la mente ya no solamente sus mandamientos, no solamente en las tablas de piedra, sino en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Claro, haber sido quitados los pecados, ya no hay pecado que quitar, porque ya están quitados. Versículo 19. Esta es la parte interesante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, o sea, su carne, el velo del templo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, está figurativamente representado simbólicamente por su cuerpo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Eso es lo que tenemos que hacer mañana. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Purificados nuestros corazones de mala conciencia significa que no estás viviendo en pecado, no estás viviendo bajo la condenación de haber quebrantado los mandamientos de Dios, bajo la penalidad de vivir en pecado, y lavado los cuerpos con agua pura. Tu cuerpo está limpio porque estás viviendo en la palabra, no estás en pecado, no estás con una mente maligna, sino una mente sana. Versículo 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar. La confesión o la profesión de nuestra esperanza. Jesús viene por segunda vez, hermano, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. ¿Ven cómo Dios nos manda a hacer buenas obras? Como dicen otros falsos cristianos que dicen que no debemos hacer obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Ahora el pacto, la renovación del pacto es hecha en la sangre de Jesús. Entonces el que quiere vivir violando el nuevo pacto en la sangre de Yeshua está pisoteando al Hijo de Dios y está teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquitito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, mis queridos hermanos, les pido que pongamos delante de nuestros ojos el día de mañana para que ustedes puedan tener un ayuno también de 24 horas, y los que no pueden tener ese ayuno de 24 horas, no importa, vamos a ver qué cosas se puede hacer. Entonces, quedo con ustedes en una cita para el día de mañana a las 6:30, y por favor preparen sus corazones, sus almas, sus espíritus para tener este día consagrado a las cosas del Señor, desde el domingo de las 6:30 en el atardecer hasta el lunes a las 6:30, pues es el día de aflicción de nuestra alma, recordando la aflicción de Yeshua y su muerte en la cruz. Dios los bendiga. Hasta mañana.